Los pulmones. Los dos pulmones izquierdo y derecho están situados en el tórax a ambos lados del mediastino y de los órganos que los contienen. El pulmón experimenta profundas modificaciones según la edad y el momento respiratorio. El volumen. El volumen del pulmón derecho supera en 1/3 a 1/6 del pulmón izquierdo. También depende de la capacidad torácica y de la forma del tórax. Cabe destacar que el pulmón más voluminoso no es necesariamente el más apto para asegurar la función respiratoria, pero debemos distinguir el peso absoluto del peso específico. El peso absoluto del pulmón, en este caso del pulmón derecho, oscila alrededor de los 600 gramos y el pulmón izquierdo de los 500, que nos da un término medio de 1100 gramos para los dos pulmones. En cambio, el peso específico es de 490 gramos para el pulmón normal y flota fácilmente puesta en la superficie del agua. El pulmón atelástico no flota, como tampoco lo hace del recién nacido, que aún no ha respirado. Este es un hecho útil en la técnica médico-forense. El color. El pulmón normal es de color rosado claro. Es así como aparece en el niño. Con la edad, la conjuntiva del órgano se impregna de polvo. El pulmón de los fumadores, de los que trabajan en las minas de carbón, puede aparecer bastante negro. Los pulmones congestivos y el pulmón del feto que no ha respirado son de color rojo oscuro. Descripción. Cada pulmón tiene la forma de un semicono, con vértice superior y una base inferior. Se pueden describir 3 capas: costal, mediastínica y diafragmática, un vértice, 2 bordes, anterior e inferior, una base, circunferencia o inferior. Por último, cada pulmón está profundamente separado por las fisuras interlobares que los dividen en partes desiguales, que vendrían a ser los lóbulos pulmonares. Caras. Su parte posterior es más alta que su parte anterior. Están en contacto con el plano costo-intercostal. La cara costal es regularmente lisa y convexa en todos los sentidos. Se extiende al borde anterior a la porción vertical, en sentido vertical al vértice y la base. Cara mediastínica. Se extiende desde el borde interno hasta la porción vertebral de la cara costal en sentido vertical. Del vértice a la base es cóncava y se apoya contra los órganos mediastínicos. En esta cara encontramos al hilio pulmonar, por donde pasan los elementos de la raíz pulmonar. En este caso, la arteria principal, la arteria pulmonar y el bronquio principal. También emergen las venas pulmonares y elementos linfáticos. Cara diafragmática. Es cóncava
en todos los sentidos. Desciende más en la parte posterior que en la parte anterior. De allí su orientación cóncava hacia abajo y adelante. Vértice. En la parte más alta del órgano está determinado por la confluencia de la caja costal y mediastínica del borde anterior con la porción vertebral de la cara costal. Es redondeado y no tiene límite específico. Bordes. Presenta 3 bordes: borde anterior, borde inferior o circunferencial, borde posteromedial, porción prevertebral de la cara costal. Fisuras del pulmón. Se trata de fisuras profundas que, cuando son completas, atraviesan el pulmón una cara a la otra, interrumpidas solo a nivel de la raíz pulmonar. Dividen cada uno de los 2 pulmones en lóbulos. Fisuras del pulmón derecho. Tenemos a la fisura oblicua y la fisura horizontal. La fisura oblicua, que vendría a ser la fisura mayor, comienza en la parte posterior del ilio para ascender oblicuamente hacia atrás. Aparece en la porción vertebral de la cara costal del pulmón, a la altura de la quinta costilla. Desciende oblicua abajo y adelante para alcanzar la cara diafragmática. La fisura horizontal o menor asemeja a una ramificación de la fisura oblicua, de la que parece desprenderse a nivel de la sexta costilla. Se dirige adelante y medialmente, llegando al borde anterior del pulmón. Separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Fisura del pulmón izquierdo. En este caso, existe una sola, la fisura oblicua, que separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. Es irregular y tiene forma helicoidal, con un borde superior orientada adelante y lateralmente, y una parte inferior que mira adelante y medialmente. El 74% de los casos, esta fisura se presenta completa, con más frecuencia que la derecha. Procedemos a explicar el árbol bronquial. El árbol bronquial, a partir de la tráquea, la porción canalicular está representada por los bronquios. Existen 2 en su origen: los bronquios principales derecho e izquierdo. Bronquios principales derecho e izquierdo. Estos bronquios principales derecho e izquierdo y sus ramas empiezan con el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo, por lo cual se divide en el bronquio lobar superior derecho, bronquio intermedio y el bronquio lobar inferior derecho. El bronquio lobar superior derecho nos da 3 ramas, los cuales vendrían a ser el bronquio superior apical, el bronquio superior anterior y el bronquio superior posterior. El bronquio intermedio, a su vez, se divide en 2, los cuales son bronquio segmentario lateral y bronquio segmentario medial. El bronquio lobar inferior derecho se divide en 4: el bronquio basal anterior,
el bronquio basal lateral, o también podemos decirle el bronquio segmentario basal lateral y el bronquio segmentario basal anterior. Pasamos con el bronquio segmentario basal posterior y por último el bronquio segmentario basal medial. Continuando con el lado izquierdo. El bronquio principal izquierdo se divide en bronquio segmentario ápico posterior, que esto a su vez se divide en un bronquio segmentario apical y un bronquio segmentario posterior. El bronquio lobar superior izquierdo nos da otras dos ramas, las cuales son el bronquio superior e inferior de la língula. Y dentro del bronquio lobar inferior izquierdo tenemos al bronquio segmentario basal posterior, al bronquio segmentario basal lateral y al bronquio segmentario basal anterior.